Gracias por mantener la sintonía. Estamos de vuelta acá en Despierta RD y plato fuerte en el día de hoy. Tenemos al abogado Bunel Ramírez, quien lleva bajo su responsabilidad varios casos importantes en la República Dominicana y estará participando en nuestra entrevista central en este viernes 16 de septiembre. Buenos días, doctor. Bienvenido. ¿Cómo está usted? Muy buenos días, muy bien, feliz de estar con ustedes. Muy Bueno. bueno, nos alegramos muchísimo. Gracias. Sabemos que entre los casos que usted está llevando a las personas, entre sus clientes, entre sus defendidos, está la coronela Teresita, De los Santos. de los Santos, que Aquella que debe protagonizó. ser Isabel, o así es Isabelito, lo No, dicen así Isabelita, de Isabelita. cariño. Es Isabelita. Ese es su nombre. Oh, bueno. Pues, y que es la coronela que está en el caso este que hubo con el defensor del pueblo, la situación que se suscitó y que recientemente pues ha vuelto el caso, ha tomado notoriedad en la justicia porque duró un tiempo que estaba tranquilo, porque estaban en investigación y demás, pero otra vez estamos con este caso, pues con informaciones importantes que el Ayer ella pueblo estaba en los debe tribunales y saber. se la Sí. vio muy sonriente a Isabelita. Está tranquila, Ajá. está tranquila. No tiene por qué No estar- preocuparse. no tiene por qué preocuparse. Quien entiendo yo que debe estar preocupado es el defensor del pueblo. ¿Y por qué? Bueno, porque él está manejando una institución que él muchas veces reitera que es constitucional y pareciera que él no ha entendido todavía la importancia y lo elevada que es esa posición. Eh, Muchas veces, quizá porque la población en sentido general no tiene el conocimiento de qué institución es, puede verse como que él actuó en el canódromo teniendo la razón. Y fíjate que él habla de que él es la autoridad, habla de la Constitución, habla del artículo 3 de la ley, y la verdad es que si el defensor del pueblo se pusiera en lo que tiene que estar, se diera cuenta que esa misma ley dice que hay situaciones en las que él no tiene competencia. Él dijo que fue al canódromo porque supuestamente había cobro de peaje y había soborno. Eso está recogido en la prensa. Entonces la ley dice que si hay alguna denuncia que encuentra sanción en la ley, entonces él no tiene competencia. Si había cobro de peaje, si había soborno, entonces eso es de derecho penal. Es una figura sancionada en el Código Penal y la propia ley establece que él no tiene competencia en ese momento. Y en había ese que tipo de recibirlo cosas. de esa manera, abogado, que es lo que se No. está cuestionando. Perfecto. Yo creo que la parte medular del tema es si lo recibieron o si él no permitió que lo recibieran. Es verdad que la ley dice que él puede ir a una dependencia pública, a una institución pública sin anunciarse. Y yo hasta ahí le doy la razón. Ahora, la ley no establece que una vez en aquel lugar él vaya a sustituir o a irrumpir las funciones propias del funcionario. Si nada dice que él rompe una puerta, nada dice que él entra por la fuerza. Hay un mínimo de prudencia que, aunque la ley no lo diga, es de sentido común. Pero ahí no Él- hubo prudencia, ¿o sí? No, De parte y parte, es que hubo la prudencia. imprudencia fue del defensor del pueblo. Pero en mi casa yo pongo el orden. Si usted Él llega no a mi está- casa, exactamente, él si no en mi está- casa usted llega bravo, Es que él no estaba en su casa. por eso, sí, por eso digo yo, en mi casa yo En el pongo el caso de orden. su defendida. Exacto, Su exacto. defendida era Era la que que tenía que tenía garantizar la que seguridad. imperar con prudencia, con la seguridad, no solo de Bueno, ella, sino de todo el que estaba ahí. fíjate que ella entra como en un segundo momento. Cuando ella sale al escenario es que ya hay un escándalo, ya hay un problema, ya hay un enfrentamiento. Pero se agudizó. Bueno, es normal que un comandante policial, militar, si llega a un escenario donde sus subalternos están en un conflicto, ¿en qué lugar se coloca? En el lugar de defender y de apoyar a su personal mientras se investiga la situación. Ahora, ¿qué es lo que te quiero decir? ¿Qué quiero que el pueblo sepa? El defensor del pueblo no conoce la ley. El artículo 27 de la ley dice que si el defensor del pueblo requiere de una institución o de un funcionario colaboración, información y no la recibe y no se la sirve, entonces él va a la fiscalía
y al superior inmediato de ese funcionario para que sea procesado, que sea castigado. Él no hace escándalos. El artículo 27 de la ley 1901 le dice a él cómo proceder cuando no encuentra colaboración. Por consiguiente, hay que suponer que el defensor del pueblo, cuando se dispone a ir al canódromo e invita a la prensa o a algunos medios, entonces él llevaba un plan. Y yo entiendo que fue un plan para provocar, porque él es psicólogo, él no es abogado. Y obviamente puede tener algún mecanismo de manipular ciertas mentes, ciertas personas, y creo que él fue a buscar notoriedad en ese momento, quizá ocultando situaciones propias de la institución, como cuál, dar a conocer a la ciudadanía la institución. ¿Lo está haciendo él? No. Aquí la gente no conoce el defensor del pueblo. Y si conociéramos el defensor del pueblo, la institución, nos diéramos cuenta que no tiene nada que hacer en este país. Dice que tiene que ver con asuntos de medio ambiente. Y tenemos un Ministerio de Medio Ambiente y hay una Procuraduría especializada en medio ambiente. Dice que tiene que ver con el consumidor y tenemos a Proconsumidor. Dice que tiene que ver con las mujeres, que hay jurisdicción especializada para atender los temas de la mujer. Tiene que ver con la niñez y resulta que tenemos una jurisdicción especializada y tenemos al CONANI, tenemos todo lo que tiene que ver con O sea, eso. que es una figura que está... Ha quedado en obsolencia porque esa es una ley del 2001. Y entonces tú tienes que después de ese momento se ha hecho aquí todo un ordenamiento jurídico que lo ha dejado sin oficio. Y ustedes pueden analizarlo lo que estoy diciendo, porque las leyes están Pero ahí. Y se justifica, abogado, que una persona que está llamada a mantener el orden lo haga con violencia. Lo digo así porque hay videos que rodaron en redes sociales, en medios de palo de comunicación, golf. donde se lo... Ajá, eso le iba a decir. Y ahí con no un hay palo campo de de golf. Mira. Y peor aún, gente que la acompañaba también agrediendo a periodistas. No, pero mira, no, Y primero ajá. yo, en lo que tenga que ver con la prensa, en nombre de ella, yo pido las excusas del lugar. En nombre de ella, a la prensa. Ahora, también quiero que la prensa no se deje utilizar por una persona que debe estar preocupada en aprender, en conocer el cargo. A él le toca 6 años, apenas comienza, debe organizar la casa. Y fíjate que a lo interno tiene una situación muy complicada. Parece que él tuvo que entender que eso no es unipersonal, que es un órgano colegiado, que hay más personas que deben participar. Lo entendió cuando parece que el Senado o el Congreso le jaló los moños. Entonces yo entiendo que es una figura a la que hay que darle seguimiento, pero quiero que sepan y profundicen en lo que estoy diciendo, que no tiene oficio, no tiene sentido. ¿Usted no cree que en esta actuación hubo, digamos, que irresponsabilidad, imprudencia de parte y parte? Porque Bueno, los videos están ahí y por más que se quiera justificar, la coronela actuó Bueno, con violencia, que es lo que se le ha criticado, porque ya después, si el defensor del pueblo tenía o no razón, pienso que eso Sí. pudo haberse Por la dirimido. forma. Exacto, porque lo que ha, digamos, causado ese mal sabor es esa violencia que se... Porque si usted va a mi casa a pelear y yo no estoy en sintonía de pelear, probablemente no vamos a pelear, pero si estamos los dos y nos jalamos de la greña y nos vamos a dar mira, de todo... hasta en la física existe el principio de acción y reacción. Toda acción trae una reacción. Lo que hubo en el canódromo fue una reacción. Y si ustedes ven los videos se va a dar cuenta que hay una oficial que le dice, señor, espere, vamos yo soy la autoridad, no voy a esperar nada. pero, Sí, abogado, se trata de una persona que fue Sí. con cierta euforia. Se provocó una situación, pero La en provocó. el caso de los medios de comunicación, independientemente de todo, cuando nosotros vamos a un lugar que tenemos acceso incluso exclusivo a donde el común no puede llegar, ahí no creo que nosotros tengamos el acceso restringido para entrar porque estamos haciendo el trabajo. Y segundo, se maltrataron los equipos que habían ahí, al personal de prensa que estaba ahí, que estaba haciendo su trabajo, que independientemente estaba desligado prácticamente del defensor del pueblo. O sea, en el caso de la prensa, que es el sector al que nosotros debemos proteger porque es al que estamos ligados, entonces, ¿quién resarce esos daños? ¿Quién es el responsable? No, mira, hay un tema con eso. Primero, tenemos la acusación, se la puedo mandar en PDF ahora mismo, donde la misma acusación establece ese segundo momento que yo digo, cuando ella entra en escena. Ella no maltrató personalmente
los equipos, no despojó ¿Y de quién fue que equipos. le quitó el celular entonces a la No, y al del periodista? listín diario le rompieron Sí, unos y se aparatos. quedaron- y Sí, se quedaron con la entonces grabación incluso. la acusación que está en el primer juzgado de la instrucción del distrito dice quién hizo eso. Es decir, ella no hizo, personalmente no tuvo esa Pero participación. alguien incluso borró las grabaciones. ¿Quién? Por eso le digo, ¿cuál es la persona entonces que tiene la responsabilidad de eso? La acusación lo establece. ¿Qué dice esa acusación? Díganos quién es. Bueno, no lo puedo establecer porque soy abogado. Bueno, pero es un soy documento abogado de público. ella. Se lo voy, Cuando se le voy a solicita enviar la una medida de acusación. coerción, usted sabe que ese expediente es público. Sí, no, al contrario. Al contrario. Ese acceso ahí lo tiene la prensa, por ejemplo. No es público para terceros. La fiscalía nos tiene mal acostumbrados, pero las investigaciones, hasta que no van a juicio, son solamente examinables por las partes del proceso. Eso debería ser, esa pero es la- usted sabe que esa no es la es realidad, así. esa es la Entonces, realidad. claro, Pregúntale a Jan Alain a ver. Pero, Sí, pero exacto. mira, de verdad yo quisiera, y lo estoy haciendo con frecuencia, llamar al defensor del pueblo a la reflexión. Porque le voy a decir algo. Si es un coronel macho, un hombre, él no hace eso. Estoy absolutamente seguro que no lo habría hecho. Ahí hay una parte que debe analizarse. Todo el que es dominicano sabe lo que significa un coronel dominicano. Yo recuerdo... Si es un hombre, él no hace eso. Yo recuerdo que había hablado vía telefónica con la coronela Isabelita de los Santos y me habló que a ella le habían dado instrucciones de poner el orden en el canódromo, que había muchísimas cosas que estaban mal. Entonces, Usted sabe- probablemente el defensor del pueblo haya tenido razón de que habría irregularidades ahí. Exacto, pero fíjate una cosa, en el Consejo Disciplinario de la Policía, estas manos le entregaron más de 500 matrículas falsas que ella habría, vamos a decir, decomisado de la mafia que había antes de ella en el canódromo. ¿Y en qué consistía esa mafia? Y se lo hicimos saber a las autoridades, que determinados sectores importadores y que venden motocicletas, cuando AMET o DGCET retenía las motocicletas y las llevaba al canódromo, había maniobras para que los pobres a quienes se las quitaban, la perdieran y volvieran a manos de esas personas. Eso es suficientemente grave lo que yo estoy diciendo. Y ella se lo dijo a las autoridades. ¿y qué hicieron? Esa es la gran pregunta. Ella estaba haciendo su trabajo. ¿Y quién no Y estaba estaba haciendo? decomisado. Bueno, los órganos policiales y militares son verticales, no son deliberativos. Entonces, a veces no buscamos la fiebre en el cuerpo, sino la sábana. Son acusaciones graves. ¿Qué tiempo ya tenía en el cargo? 10 meses. 10 meses. Y estaba organizando eso. ¿Y en 10 meses Y cuántas yo matrículas? quisiera, y de verdad te lo digo, yo no quisiera que el defensor del pueblo haya ido movido por otro interés, que no fuera realmente buscar la verdad. Porque muchas veces nos deslumbramos con personas expertas en hacer aparentar cosas. No es verdad que él fue a buscar otra cosa que hacer el escándalo que fue. Esa es la realidad. Y yo quisiera saber qué está pasando hoy con esas motocicletas. Si se la han devuelto a la gente sin problema. ¿En 10 meses cuántas matrículas? Más de 500. Y se la puedo hacer llegar al canal también, porque están en mi oficina. Ok. Copias de ellas. Y la policía lo sabe porque nosotros se la depositamos en el escrito de defensa que hicimos de ella. Mire, usted también es el representante legal de José Antonio Mercado Blanco, alias El Grande, vinculado al caso de la once y de la muerte del abogado Junior Ramírez. Pues se dispuso el tribunal que el cese de la prisión y puesta en libertad. El tribunal no encontró evidencias suficientes. ¿Qué rol usted cree aquí que jugó el Ministerio Público? Y lo digo así porque Jenny Berenice Reynoso atacó a los jueces de que de cierta manera se protege a los ricos y a los corruptos. Entonces, el Ministerio Público queda una vez más desacreditado por la instrumentalización de los expedientes. Mire, ciertamente soy abogado de José Antonio Mercado Blanco. Desde el día 1 dijimos que no tenía nada que ver con ese hecho, que estaba en la ciudad de Santiago y que bajo ningún concepto tuvo comunicación con ninguno de los implicados en el proceso. ¿Cómo llegó ahí?
Esa es la pregunta que debe hacer la policía y debe hacer la Olga Dinaya Berías, que era la fiscal de ese momento, porque sus propias pruebas determinaron toda la ruta que recorrió el día 11 de octubre del 17, desde que salió de su casa hasta que regresó, sin haber apagado su celular nunca, y el propio mapeo telefónico establece, hecho por la policía y el Ministerio Público, que él no se comunicó con nadie y que no estuvo de ninguna manera cerca en ninguno de los lugares donde habrían ocurrido los hechos, ni en la UAS, ni en el trayecto donde dicen ellos que transportaron el cadáver, ni donde finalmente lo lanzaron. Entonces, quisieron suplantar o implantar una supuesta huella de él en la camioneta del crimen, señores. No estaba en la ciudad y pretendieron implantar o plantar una huella de él en la camioneta, una cuestión absolutamente inconcebible. Y sin embargo, a la persona que ellos señalan como el supuesto autor, no hay huellas de él en la camioneta. ¿Cuál es mi preocupación en este y muchos casos? La Fiscalía nos tiene acostumbrados a ganar los casos en la prensa. Una cosa es llevar los procesos a los medios y otra cosa es sustentarlo en el tribunal. Y entonces quieren ocultar o de alguna manera dejar subyacente ese problema de la mala investigación echándole la culpa a los jueces. Los jueces solamente están apegados a la ley y al debido proceso. Hay pruebas que por haber sido incluso obtenidas en violación a la ley simplemente son anuladas por un mandato de la Constitución y por mandato del Código Procesal Penal. Doctor, pero en ese caso hay 5 años de prisión. O sea, previo a la sentencia. ¿Quién resarce ese daño? Mira, el Código Procesal Penal y la Constitución, por supuesto, hablan de la responsabilidad patrimonial de las personas que abusan de esa manera contra un ciudadano. José Antonio Mercado Blanco no me ha dicho, y yo no lo he sugerido, si él va a buscar algún nivel de resarcimiento, porque el código establece una indemnización por un error judicial. No sé si esa palabra error judicial... ¿Y hay jurisprudencia de eso aquí? Hay poca jurisprudencia porque hay varias cosas. La gente no quiere enfrentar al Estado, por un lado. Por eso te lo pregunto, porque... Y los abogados nos exhiben, sí, no lo solicitamos al tribunal de juicio, a veces hasta para no poner a los jueces una camisa de fuerza. Pero hay una figura del Código Penal Dominicano que es como letra muerta, que sanciona con prisión hasta de 5 años e inhabilitación para cargos públicos el hecho de detener y encerrar ilegalmente a una persona. Por consiguiente, no solamente hay un resarcimiento o debe haber un resarcimiento por parte del Estado, sino que pudieran ser perseguidos en su momento quienes encierren y encarcelen a una persona sin la debida forma. Estamos hablando de los representantes del Ministerio Público, de O sea, fiscales actuales. Fiscales y su policías. equipo. Y sobre todo aquellos policías, como en el caso del Grande, señores, que le dieron una vulgar paliza. Y le dieron shock eléctrico y le hicieron todo tipo de tortura. Cosas que se suponía que ya estaban descontinuadas. Están descontinuadas porque la gente no lo denuncia. Pero aquí yo encontré en un destacamento una vez a unos policías apretándole los dedos como con algo una madera que parece que tiene una goma y lo aprieta, torturando a los muchachos. Yo los vi eso, a esos chicos en esas condiciones. Trajo un problema porque se supone que yo no debí pasar para esa zona, pero lo vi. Entonces, ¿qué pasa con esa situación? Que después tú ves esos individuos que van al tribunal como testigos. El imputado dice que él le dio y él dice que eso es mentira. Y como es un imputado y es un delincuente, entonces el que tiene la credibilidad es aquel torturador, que los hay y hay muchos. Y lo peor de eso es que dice José Antonio Mercado Blanco que Olga Dinaya Berías tenía absoluto conocimiento de esa tortura. Y no hizo nada. Y no hizo nada. Porque había que cerrar el caso. Entonces estamos frente a una investigación que después dice, bueno, soltaron de 8, se fueron 6. Eso es como un profesor que se le quemó el curso entero. Entonces yo creo que lo que tiene que buscarse es la debilidad de la investigación y la falta de objetividad. No se trata de encarcelar por encarcelar. Desde mi punto de vista, como los países desarrollados, debe haber el tiempo suficiente
para investigar. No hay por qué tener tanta prisa. Tenemos récord en cerrar casos en horas. Y sin embargo, por ejemplo, yo quiero que ustedes sepan que la persona que ha salido condenada que el tribunal consideró responsable de la muerte de Junior, no hay ninguna prueba directa. ¿Y cómo, O sea, Ni contra una prueba Railis directa. Contreras no hay No hay prueba. prueba directa. ¿Y cómo consiguieron esa condena? Bueno, hay lo que se llama las pruebas indiciarias, que el tribunal en cierto modo supone que es él por una serie de situaciones en torno a esa persona que rodean el caso. O sea, lo condenaron porque había que condenar a alguien en ese caso. No digo porque hubiera que condenar a alguien, por indicios más bien, pero que pudiera eventualmente la Corte verificar esa sentencia y sabrá Dios hasta anularla. Bueno, por lo pronto, gracias por estar con nosotros tratando estos temas que el público le gusta escuchar las versiones de la fuente. Y en este caso, pues, usted es una de las fuentes primarias en estos temas. Así es que muchas gracias al doctor Ramírez por estar esta mañana con nosotros. Mientras tanto, vamos a pausar y de regreso el señor de las llamadas en Despierta RD. Y de las chacabanas, mira con la Sí, que mi vino amor, hoy. hoy vino con esos colores pasteles que a él le Así encantan. es, Alberto Medina. Los espera con sus llamaditas, sus inquietudes. No se mueva. Tengo que ir al closet de usted, Alberto. Despierta.